Todavía no entiendo muy bien los protocolos. Pero bueno, ¿cómo están? Aprovechemos el rato que tengamos mientras funcione. Yo espero que esta hora sea un poco más fácil. Un bajón no haberlo podido hacer en horario de clase porque sé que es lo ideal para todos, que todos coincidan. Sé que también hay otros que tienen, hay quienes tienen otras clases. Sé que es temprano. Me cuesta bastante levantarme también a esta hora últimamente porque estoy medio fuera de estado, pero bueno, medio para que podamos hacer algo. Si les parece, retomo de lo que me quedó colgando de ayer y después pasamos. Creo que ahí volví. Sí, que congeló. Creo que ahí volví. Ahí cuando pasa eso conecto la cámara y enseguida arranca. Pero bueno, aprovechemos mientras ande. Estábamos con lo de la existencia del FGM, y así cierro esa idea. Eh, para le habíamos dicho, yo tenía un ejemplo donde mx de t, o sea, la esperanza de a la t por x. Sí, de hecho en la punta al principio ni la llamo mx como para poder decir, la llamo creo que g de t como para poder decir, bueno, esta función que después puede terminar siendo la función generadora de momentos o no, y termina siendo la función generadora de momentos si los valores de t para los cuales esto es finito, no, perdón, en este caso, para el que habíamos visto, no lo va a hacer porque termina siendo la función generadora de momentos si los valores de t para los cuales esto existe y es finito contiene un entorno del cero, contiene un conjunto abierto que tiene con alrededor del cero. Entonces, habíamos visto un ejemplo donde yo hacía esta cuenta, no hice la cuenta, pero les digo, miren en el apunte, y resultaba ser que este era el conjunto donde convergía. ¿Sí? En ese caso, lo que nosotros, nuestra convención va a ser decir, esa distribución de probabilidad no tiene función generada de momentos. ¿Estamos de acuerdo? En otra bibliografía, sí va a decir esta distribución tiene función generadora de momentos. ¿Sí? Para otra bibliografía. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, van a ver que cuando en un teorema mío diga, en un teorema de mi apunte, no mío, no lo inventé yo, cuando en un teorema o propiedad de lo que está en mi apunte diga, la función generadora de momentos tiene tal propiedad, en otras bibliografías va a decir, si la función generadora de momentos está definida en un entorno alrededor del cero, entonces tiene tal propiedad. ¿Por qué? Porque en general esta condición de que esto esté definido en un entorno alrededor del cero es necesario para que se cumplan todas las propiedades importantes de la función generadora de momentos. Entonces, una opción es decir que siempre existe en donde sea, pero solo en ciertas situaciones tiene esa propiedad, y otra opción es decir solamente existe cuando cumple cierta condición, y en ese caso no hace falta después en cada propiedad aclararlo. Es una elección que yo hago. ¿Sí? Pero digamos, según el libro que lean, les pueden decir, hay variables que no tienen función generada de momentos, o les pueden decir, hay variables que tienen funciones generadas de momentos que no sirven para nada. Entonces se entiende un poco la idea. La diferencia con la función característica es que la función característica sí existe y sirve para cualquier distribución de probabilidad. Incluso para aquellas en las que no tienen función generada de momentos, o que tienen una función generadora de momentos que no sirve para nada. Eso tiene que ver con propiedades de los números complejos, que no nos vamos a meter porque tampoco la vamos a usar, pero en general todo lo que se puede, tampoco vamos a tener problemas porque en general vamos a trabajar con distribuciones que tienen una función generada de momentos bien definida. ¿Sí? No sé si eso se entiende más o menos, tampoco sé si está quien había hecho la pregunta inicial, pero igual no sé si se entiende la idea. La función característica, les pongo un poco, busco bibliografía y les paso. Hay un apunte de los cursos de probabilidad estadística de exactas que está explicado. Ahora me anoto igual. Y si no, busco a ver alguna otra bibliografía. Igual en el video sí creo que les conté un poco cuál es la diferencia a la hora de encontrar los momentos, que es que en vez de aparecer al derivar en cero, aparecen los momentos, aparece multiplicado por i a la k, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y en sí tiene que ver con la definición o sea, hay que en realidad escribir a e a la i por t
usando, creo que es la fórmula de De Moivre, me parece, que es que eso es, termina siendo coseno de t más i seno de t, y entonces como que se integra término a término a la hora de, o se suma término a término a la hora de calcular la esperanza, y quedan dos partes. Y básicamente el tema, lo que ocurre acá es como el coseno y el seno están acotados, eso evita que las integrales diverjan, pero después les paso algo de bibliografía por si quieren verlo. Pero funciona después casi igual, y de hecho, si uno tiene la FGM, le pone, en vez de t pone i por t, aparece la función característica. De hecho, creo que en otro curso de gestión vectorial la usan, digamos, no es que la estudian con más detalle que yo les dije, pero básicamente la usan, digamos, es una cuestión a veces también de costumbre del docente. Yo por el curso de estadística 2 como que ya la de FGM la tengo un poco más fresca. No sé si hay algo más de esto así teórico, alguna otra pregunta. Tengo una duda, conduzco la probabilidad x mayor a a. Tengo que... No. A ver, lo que nosotros sabemos es que la función de distribución evaluada en un punto, lo que representa es, ¿qué cosa? Esto lo tienen que tener clarísimo porque lo vamos a ver. ¿Es la probabilidad de qué? Yo sé que no tienen los simbolitos, pero ¿es esto? Menor o igual. Ojo con esto. ¿Sí? La función de distribución, por definición, representa esto. Es una convención. Uno podría decir que la función de distribución representa probabilidad de x menor a. Se podría tranquilamente y uno podría desarrollar después toda la teoría con esa definición. Y estaría y es igualmente válido y práctico y posible. Es una cuestión de convención. Bueno, no importa. El que lo definió, hoy en día en casi cualquier libro van a encontrar esto como definición. ¿Se entiende? Entonces, primera cosa, ¿cómo calculo probabilidad de x mayor a? Bueno, x mayor a este evento, x mayor a este evento, bueno, la peor llave del mundo, dice. Ese evento x mayor a, vamos a poner algo que sería, ese evento x mayor a es el complemento de x menor o igual a. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que digo, la probabilidad de esto es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. ¿Cuál es el complemento? Es este. ¿Con eso estamos de acuerdo? O sea, este evento es el complemento de esto. Si esto pasa, esto no pasa y viceversa. Por eso esto me queda 1 menos el valor de la función de distribución en A. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ahí no necesito ningún límite. En teoría, igual hago una aclaración. ¿Qué me da? Si yo hago el límite por izquierda en A, ¿eso qué me da? Ahora sí, ahora me da probabilidad de X menor A. Sí, eso hicimos todo un razonamiento de que si yo vengo por la izquierda con cosas de este tipo, pero con valores más chicos que A, eventualmente todos los más chicos que A quedan, pero el A no. Porque cuando estoy tomando el límite nunca llego a. Entonces, bueno, revean el video para ver un poco el razonamiento, pero este me da el límite de probabilidad de X menor A. Con lo cual, si hago 1 menos el límite por izquierda, me queda la probabilidad de X menor o igual a. De X, perdón, mayor o igual a. Así que sería el complemento de esto. Y un comentario, lo que yo les dije es, ¿qué pasa si tomo esto? También hicimos el razonamiento, creo que está en el video. Si no está, yo lo hice a los estadisticados, pero creo que está en el video. ¿Qué pasa si yo vengo por derecha? No sé si eso lo dije en el video. Creo que sí. Sí, exacto. Probabilidad de que menor a igual a de vuelta. Es decir, si lo hago por derecha, uno hace el razonamiento, ¿qué pasa si tomo valores cada vez mayores a A y me voy corriendo con eventos de este tipo hasta tendiendo a A, pero no llegando a A? Eso me tiene que dar la probabilidad de X menor o igual a.
De ahí que como esto también me da la probabilidad de que x menor o igual a a, necesariamente estas dos cosas tienen que ser iguales, ¿sí? Y de ahí la conclusión de que cualquier función de distribución tiene que ser continua derecha en todos los puntos, ¿sí? Si yo le doy un ejemplo de una función, en una época había un error con un menor igual y un menor en la primera guía, y la función quedaba, que en un punto quedaba discontinua a la derecha y continua a la izquierda, bueno, y estaba mal, no podía ser nunca una función de distribución, ¿sí? Entonces, técnicamente, a la pregunta, para volver a la pregunta inicial, si quiero calcular esto, ¿tengo que tomar el límite? Pregunta, ¿qué límite? Si haces 1 menos el límite por derecha, va a estar bien. Pasa que es trabajo innecesario, para decirlo elegantemente. O sea, si haces 1 menos f, obtenés lo mismo, ¿sí? Si llegás a hacer 1 menos el límite por izquierda, en ese caso, en vez de obtener probabilidad de x mayor a, vas a hacer la probabilidad de x mayor o igual a. ¿Se entiende eso? Buenísimo. ¿Qué más? Si quieren, pueden usar el micrófono, ¿eh? Como prefieran igual, ¿no? Digo, no creo que el audio genere problemas. Ejercicio 8 de la guía 1, ahí me fijo. Bueno. A ver, 8. La probabilidad de un paciente sobreviva, ok, perfecto. A ver, lo leo, es el 8 de la guía 1, fíjense, si lo tienen a mano. Lo que me dice es, la probabilidad de que un paciente sobreviva a una rara enfermedad de la sangre es 0,004. Si se sabe que 100 personas desarrollaron dicha enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 sobrevivan? Entonces, definamos primero algo, digamos. Supongamos que tengo una variable aleatoria que es X, que es cantidad de pacientes que sobreviven. Que sobrevivan. Si acá estamos yendo por el lado, esto lo puedo definir de dos maneras, pero estamos yendo por el lado optimista de la definición y decir, llamarle éxito a que el paciente sobreviva. ¿Sí? Me parece que es un buen momento histórico para empezar a hacer las cosas de esa manera. Obvio, ¿podría definir como éxito que el paciente muera? Sí, podría tranquilamente. ¿Sí? Es una cuestión de definición. Entonces, cantidad de pacientes que sobreviven. Eso es la variable X. Dice que la probabilidad de que cada paciente sobreviva es 0,004 y que hay 100 pacientes que contrajeron la enfermedad. No lo dice en ningún lado, pero para poder hacer algo acá necesito suponer independencia, ¿sí? Como que la probabilidad de que uno sobreviva o muera es independiente de que otro haya sobrevivido o muerto. ¿Estamos de acuerdo? Suponiendo independencia, ¿qué distribución va a tener esta variable X? Binomial, exactamente, ¿sí? Cada paciente lo puedo pensar como un ensayo Bernoulli que se muere o sobrevive a la enfermedad, ¿sí? Y una vez que pasa eso, lo anoto, ¿sí? La cantidad de pacientes que sobreviven, entre los 100, va a ser una binomial, con n igual a 100, y p igual 0,04. 0,004. ¿Sí? Eso es el principio. ¿Estamos de acuerdo? Y la pregunta que me hace el enunciado es la probabilidad de que, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 sobrevivan? Así que es la probabilidad de x mayor o igual a 3. Al menos 3, si no me equivoco, a ver, si al menos 3 sería probabilidad de x mayor o igual a 3. Y eso es lo que quiero calcular. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, maneras de resolver esto. Primero, en general, al ser mayor o igual a 3, no es imposible ponerse a hacer todas las cuentas, ¿sí? En principio uno podría hacer, primero, lo mejor es en este caso decir, bueno, mayor o igual a 3 incluye un montón de casos. Incluye el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así hasta el 100. Porque el rango de esta variable aleatoria X va desde 0 hasta 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera cosa que puedo hacer, ¿cuál es? Para escribir esto de una manera un poco más simple. Escriban, que voy a bajar la calefacción. Hay varias cosas que puedo hacer. Una, por un lado, es tomar el complemento. O sea, decir que esto es 1 menos, que por ahí lo que pusieron 1 menos f de 2. Ahora vemos por qué el 2. Así aclaramos un par de cosas que son importantes. 1 menos la probabilidad de x menor a 3. Y ahora planteamos lo de cambiar de distribución o no. ¿Sí? Buscar el complemento sería lo primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el complemento incluye muchos menos casos. Incluye al 0, el 1 y el 2. Y ojo. Ya volví. Estamos, ¿no? Sí, listo. 1 menos la probabilidad de x, por lo menos me avisa rápido. 1 menos la probabilidad de x menos 3. En teoría, si yo no sé nada sobre qué tipo de distribución tiene x, etc., ¿cómo calculo la probabilidad de x menor a 3? Bueno, perfecto. O sea, sí, la respuesta es completamente correcta. Eso es porque sé que es una binomial. Ahora, si yo no supiera que es una binomial, digo, esto es como estoy como yendo más atrás. Tengo una variable aleatoria de x, quiero calcular esto. No sé nada. Conozco la función de distribución y listo. Que en realidad es conocer la distribución, pero no me fijé mucho. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Bueno, f de 2 va a dar lo mismo que probabilidad de 0, 1 y 2. Pero en teoría, si yo no sé si supongamos que ni siquiera sé si es discreta. Supongamos que a la capaz que es mixta, no sé, digo, ¿qué harían? En ese caso tengo que hacer límite por izquierda en 3. O sea, en teoría esta respuesta se responde como f de 3 por izquierda. ¿Sí? Una vez que yo sé que la variable es discreta, ahí es cuando puedo decir, bueno, pero hay toda una... Acá estoy. Una vez que yo sé que es discreta, me doy cuenta, bueno, que en realidad entre 2 y 3 no hay nada, entonces directamente sí. O sea, en teoría esto tendría que poner el límite por izquierda en 3. Sí, como dijimos antes. Pero en realidad, en este caso, porque yo sé que el rango de la variable es 0, 1, 2, hasta 100, ¿sí? Todo lo que hay entre 2 y 3 no acumula nada, entonces sí, obviamente, esto es 1 menos f de 2. Que es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad puntual en 0, más la probabilidad puntual en 1, más la probabilidad puntual en 2. ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, muchas veces ustedes se van a... O sea, es muy común después, por ejemplo, cuando vayan a biometría y trabajen con tablas de mortalidad o tablas de supervivencia y cosas por el estilo, en general van a tener rangos de esta forma, las variables. ¿Sí? Van a tener cuánta gente vive después de un año, cuánta gente vive después de 2 años, cuánta gente vive después de 3 años. O sea que está bien que se acostumbren a pensar así, pero tengan en cuenta que más en general la respuesta es esta. Y en este caso particular, como es puntual, como es discreta, tomo esta suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente tendría que calcular estas probabilidades. ¿Se puede hacer la cuenta a mano, o sea, a mano con una calculadora, digo, lo que sea? En este caso, probablemente sí. Se puede hacer, incluso, está bien, hay factoriales medio grandes, pero si uno trabaja un poco sale. ¿Sí? Con una computadora sale al toque.
¿sí? De todas maneras, está bueno conocer las alternativas, y es que, ¿cuál es el problema con el cálculo este? Por ejemplo, si quiero hacer probabilidad de 2, es un combinatorio 100 tomado de a 2 por 0,004 a la 2 por 0,996 a la 98, ¿sí? Y si bien esa cuenta se puede hacer, obviamente, hay que, después en algún momento también habrá que tener en cuenta el error numérico de ciertos cálculos, según cómo se hacen. 100 tomado de a 2 es 100 factorial sobre 2 factorial por 96 por 90, no, puse 96, no, 98. Por 98 factorial, ¿sí? Esos factoriales tan grandes, si lo trato de hacer así, probablemente el factorial de 100, no sé si la calculadora seguro no lo da, y la computadora no me acuerdo si lo da o no. Según lo puedo probar acá. Se cayó, salió la tapita del mouse, no pasó nada. Lo puedo probar acá a ver si lo da. El factorial decía la calculadora de Windows. Pero estamos de acuerdo, el problema es por ahí que las cuentas son medio complicadas. Entonces acá sí porque uno puede tratar de hacer qué cosa. En vez de hacer esta binomial con números tan complicados, exactamente, podría aproximar por otra distribución, que como dijimos la otra vez, espero que... Bueno, voy a hacerlo por ambos caminos. La suma... Bueno, más que nada el tema acá es el siguiente. La aproximación... A ver, la verdad es que ninguna de las dos aproximaciones es... Che, son las 9. ¿Tan temprano empieza a fallar esto? Vamos a ir juntarnos a las 7 la próxima. Bueno. A ver, la realidad es, ninguna de las dos aproximaciones es ni del todo correcta ni del todo incorrecta, porque aproximado depende de qué tan aproximado lo quieras. El problema es que si el N es relativamente... Perdón, si el P está muy cerca de 0 o muy cerca de 1, ¿sí? La distribución binomial es muy asimétrica. ¿Sí? Voy a tener una distribución así, ¿sí? O voy a tener una distribución muy así. Más así, más diría que más. O sea, no es continua, digamos, pero como más una forma así. Entonces, ¿cuánto es P muy cerca de 1, P muy grande de 1? Depende del N. O sea, si el P, un P de 0,004 para un N de 100, seguramente lo podamos considerar muy cercano a 0. ¿Sí? De todas maneras, si yo dejo el P quieto en 0,004 y el N lo aumento, prueben si tienen alguna herramienta para graficar, si no después lo podemos hacer en una clase de R, que ya veremos cómo las implemento. Lo que uno va a ver es que de todas maneras, cuando el N tiende a infinito y uno deja el P quieto, la distribución tiende a la normal. O sea, a lo mejor un P de 0,004 que tenemos acá para un N de 100, habría que considerarlo demasiado cercano a 0 como para tomar por válida la aproximación normal. Y en ese caso lo que hay que usar es la distribución de Poisson. ¿Se entiende? O sea, yo acá usaría la de Poisson. De hecho, la cuenta que se suele hacer es N por P, y creo que si tomaba si era menor a 5, creo que la regla práctica, creo que era si es menor a 5, se toma la Poisson. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si fuera P igual 0,004 y N igual a 100.000, a lo mejor sí igual es válida la aproximación normal. O sea que es una cuestión de tamaño relativo entre la N y la P. En este caso yo creo que yo haría la Poisson.
De todas maneras, si quieren, les dejo les explico cómo se hace cada una de las aproximaciones y les dejo como ejercicio interesante, como para explorarlo un poco. Voy a ver si lo pienso como actividad, como una posible actividad. De las que tienen que obligatorias, que todavía no la mandé porque mañana tenemos una reunión del departamento de matemática, virtual obviamente, para analizar un poco eso, así que seguramente después de mañana, el fin de semana, les voy a estar hablando de la primera actividad. Pero si quieren, vayan pensando en qué pasa cuando n tiende a infinito, o sea, prueben de hacer la cuenta correcta con la binomial, ¿sí? O sea, hagan esto con la binomial, que no son muchas cosas las cuentas que hay que hacer, y hagan la aproximación de Poisson y la aproximación de la normal. Y chequen a ver cuál es más acertada. Yo estoy casi seguro que en este caso la que va a funcionar es mejor la de Poisson porque va a estar bastante... No creo que aplique muy bien acá la normal. ¿Se entiende por qué aplica una o no la otra? ¿Por qué tiene más sentido una que la otra? Yo igual ahora les digo cómo se hace. ¿Cómo se hace cada una? A ver, ¿cómo serían? Si quiero aproximar con la Poisson, primero, una es cómo escribirlo, ¿no? Bueno, acá es donde uno tendría que poner aproximadamente igual a bla bla y usar una nueva variable. Pongámosle una nueva, lo mismo, pero con la variable aproximada. Si es para la Poisson, esto. Esa nueva variable va a ser una Poisson con parámetro lambda igual a 100 por 0,004. ¿Sí? Porque es la esperanza, porque parámetro lambda igual a la esperanza de x. Eso es lo que se suele hacer. ¿Sí? Para una Poisson con ese lambda de 0,4, calculo estas probabilidades, eso es mucho más fácil de hecho, y hago uno menos y obtengo la aproximación. Pero insisto, prueben de hacerlo sin aproximar y aproximando. E incluso si quieren, prueben con una normal también. Prueben con una normal, si se hace una normal, no 0,1, una normal con esperanza n por p, o sea, esto es mu, y varianza igual n por p por q, que es 0,996, ¿ok? Y lo que tengo que hacer ahí es tomar como aproximación, en teoría lo más apropiado es usar la corrección por continuidad, ¿sí? Porque sería algo así como, yo quiero la probabilidad de x mayor o igual a 3, dijimos. Bueno, ¿cómo la voy a aproximar? Calculando 1 menos f de la normal, ¿en dónde? ¿Se acuerdan de esto? La corrección por continuidad. Yo quiero incluir al 3, ¿sí? Entonces, como que lo que se suele hacer es, si yo quisiera la probabilidad puntual en 3, ¿cómo la haría? Porque no puedo hacer una puntual con una continua, digamos. Ahí está el problema de cuando aproximo una discreta con una continua. Claro, entre 2,5 y 3,5, se entendió así. Pues yo tengo el 2, el 3, el 4, el 5. Si yo quiero la puntual en 3, en realidad lo que tomo es el intervalo, como que represento al 3 por el intervalo 2,5, 3,5. Esto sería el 3 pasado de discreto a continuo, ¿sí? Esto sería el 2 pasado de discreto a continuo. Esto sería el 4 pasado de discreto a continuo. Entonces, si yo quiero incluir el 3, yo tengo que ir desde acá, tengo que ir desde el 2,5. Entonces lo que voy a hacer es 1 menos f de 2,5 para hacer la probabilidad de x mayor o igual a 3. ¿Sí? Eso va a ser la aproximación usando una normal con estos parámetros. Esto va a ser la aproximación usando una Poisson con estos parámetros. Le insisto, prueben hacer las tres cosas, con la binomial y las dos aproximaciones, y que está bueno para ver cómo funciona. ¿Sí? Porque insisto, si uno deja quieto el p y el n tiende a infinito, va a tender a la normal tarde o temprano, pero el tema es que todas las propiedades que sean límites, me están hablando de una situación ideal inalcanzable. Lo que yo tengo que saber es para este n en particular, este p en particular, si más o menos se parece o si es cualquier cosa de aproximación. No es que pasa, a ver, no es que pasa por una Poisson, en realidad es como que lo tenés que pensar de esta manera. Si usás, si tu n tiende a infinito, si vos tenés un p fijo
y tenés un n chico, digamos, bueno, tenés una binomial. Si tenés un n cada vez más grande, converge en distribución a la normal. Para que converja la Poisson, como para entender un poco de dónde sale la Poisson, que de hecho es como una de las maneras en las que se puede pensar o definir a la Poisson, lo que tenés que tomar es, al mismo tiempo, de hecho hay un ejercicio en la guía de función generadora de momentos, de esto, vos tenés que tomar al mismo tiempo n yendo a infinito y p yendo a 0, y a un cierto ritmo, es decir, vos tenés que tomar un n cada vez más grande, pero a su vez un p cada vez más chico, para que en términos relativos siga siendo un p chico. Entonces, una propiedad que se puede probar es esta, está en la guía de función generadora de momentos. No, perdón, creo que ya le dije esto el otro día y no está en la guía de función generadora de momentos. Está en la práctica de teorema central del límite de distribuciones muestrales, y se prueba usando funciones generadoras, pero después seguramente en alguna clase, o lo voy a grabar en un video o lo hablaremos cuando llegue el momento. Pero lo que uno puede probar es que si x, n, es una binomial de parámetro n, y el p es algo sobre n, como llamémosle lambda, porque después aparece la Poisson, pero digamos, una constante, algo. Ahí volví, sí. Y el p es algo sobre n, entonces cuando n tiene infinito, n va creciendo, pero a su vez p se va achicando correspondientemente, ¿sí? Y lo van haciendo como con una relación constante. Es decir, para un n de 100, ponele que lambda fuera 1. Para un n de 100, tu p va a ser de 0,01. Para un n de 1000, tu p va a ser de 0,001. Para un n de 10.000 va a 0,0001. Entonces, no es que vos estás siempre con el mismo p y el n cada vez más grande como antes. Si vos dejas quieto el p y el n tiene infinito, tarde o temprano te vas a la normal. Pero volvimos. Lo que se puede probar en este caso, y es el ejercicio que está en la guía, no sé dónde se quedó, es que la distribución ahí sí converge una Poisson. Sí, hay que a ver, no di la propiedad, porque, o sea, no di todavía el teorema porque no hablé de distribución, no llegué a hablar todavía de convergencia de distribución, pero para los que lo vieron o los que cursaron conmigo, se prueba usando lo que se llama el teorema de continuidad, que es que si las FGM de estas cosas convergen a la FGM de una Poisson, quiere decir que la distribución de estas cosas también converge a la distribución de Poisson. Entonces hay que escribir la FGM de esta binomial, tomar n entendiendo infinito, y va a dar la FGM de una Poisson. Y sí, hay que usar lo del límite del 1 al infinito, el límite de e al algo. Exactamente. Esa es la manera en que se prueba esta propiedad. Después, llegado el momento, si hay alguna duda, lo vemos. Sí, pero bueno, lo vamos a ver más. ¿A qué te referís? Hay dos cosas que se llaman propiedad de falta de memoria y es medio confuso. Una cosa es la propiedad de falta de memoria de una distribución de probabilidad, que es lo que estuvimos viendo como probabilidad de x mayor a s más creo que lo puse así, s más t dado x mayor a s igual a probabilidad de x mayor a t. Que si hasta ahora duró t, la probabilidad de que dure s más es la misma que la probabilidad que había inicialmente de que dure s. En ese caso, la distribución de Poisson no tiene la probabilidad de falta de memoria de las distribuciones. Las que lo tienen son la exponencial entre las continuas y la geométrica entre las discretas. Por otro lado, los procesos estocásticos, para procesos estocásticos existe otra cosa que se llama propiedad de falta de memoria, que es lo que se llama también más comúnmente propiedad de Markov, que ya lo vamos a ver de acá a no sé, nos quedarán 2 o 3 clases más de repaso y después ya empezamos a hablar de procesos estocásticos. Vamos a definir la propiedad de Markov, que es esto de lo que le pasa a los valores del proceso dado lo que les pasó a los anteriores, es simplemente lo que les pasa dado lo que le pasó al último, ¿sí? Es decir, del pasado solo me importa lo último, si me importa el hoy, por decirlo de alguna manera. Los procesos de Poisson, que no es lo mismo que la distribución de Poisson, tienen la propiedad de falta de memoria, todos. O sea, los procesos de Poisson son un caso particular de lo que llaman procesos de Markov. Pero bueno, eso después lo vamos a ver con
todo el detalle. O sea, ¿volví? Sí. Es parte es uno de los temas principales de la materia, procesos de Poisson y procesos de Markov. Así que bueno, lo vamos a ver con bastante detalle. Pero no confundan con la propiedad de falta de memoria de una distribución, que es otra cosa distinta, y que la distribución de Poisson no la tiene la propiedad. Lo tiene la exponencial, que guarda una relación con la distribución de Poisson, pero la distribución de Poisson no tiene la propiedad de falta de memoria. No sé si está claro eso. O sea, no cumple con esto. Pueden hacer la cuenta y van a ver que no cumple. La densidad de la Weibull. El profesor dice que es una de las distribuciones límite de extremos. Es como una transformación de la exponencial. ¿De dónde sale? ¿En qué sentido? ¿Cómo se inventó? O sea, si se deriva de algún otro lado. No, más que derivarse, piensen que algunas sí se derivan de otras, como por ejemplo uno podría decir que la Poisson es un caso límite de la binomial. A veces hay otras que en vez de ser un caso límite son como una ampliación. O sea, yo tomo tal cosa y le agrego otro parámetro más para cambiarle alguna cosa. Por ejemplo, uno podría decir, la exponencial tiene la propiedad de falta de memoria, donde esto siempre se cumple con una igualdad. Entonces, a la Weibull, ¿qué hago? Le agrego ese parámetro adicional, que lo que hace es que esto se convierta en un menor o en un mayor, ¿sí? Según si el parámetro es más chico que uno, más grande que uno, que ahora no me acuerdo cuál es cuál, pero bueno, en el video lo pensé antes de decirlo, así que sé que está correcto. Entonces logro, además de tener esa propiedad de esa distribución exponencial con la propiedad de falta de memoria, puedo tener una que tenga la propiedad de aprendizaje o una que tenga la propiedad de desgaste, que se le llama. Muchas veces usan en ingeniería, porque eso no lo dije en los videos, pero la propiedad de falta de memoria es una propiedad que se asume mucho a la hora de estudiar el funcionamiento de componentes a la hora de modelizar circuitos electrónicos, porque se asume que el desgaste en un circuito electrónico digamos, es despreciable, y entonces uno puede suponer una distribución exponencial para el tiempo que tarda en fallar una resistencia o lo que sea en un circuito electrónico. Por eso se usa mucho en ingeniería, pero también obviamente se usa en ingeniería, en otras áreas de la ingeniería por lo menos, la situación en la que hay desgaste, y por eso uno por ahí quiere usar una distribución donde sepa que tiene la propiedad de desgaste. Ahí es uno de los casos de los que surge la Weibull. Desconozco si es la manera en la que se introdujo, pero una manera en que uno lo podría ver es como una extensión de la exponencial, donde en vez de tener la propiedad de falta de memoria, tengo para un lado o para el otro. Es decir, esto de mejora con el tiempo o empeora con el tiempo. O sea, más probabilidad de falla con el tiempo o menos probabilidad de falla con el tiempo. No sé si te contesto con eso. Ok, buenísimo. ¿Algo más? Escucho preguntas. El denominador de la FGP de la binomial negativa, hay que aplicar una serie de progresión geométrica infinita, igual que la FGP de la geométrica. Logro generar... A ver, no hice esa cuenta. ¿Está en la IA les pido de la binomial negativa? Ahora no me acuerdo. No, es que no lo pido. No lo pido. Igual es la IA estadística 2, así que no sé. Les tiro una idea, después lo pienso bien en todo caso, y si veo que la idea no funciona les aviso, y así después me siento y lo escribo. Pero les tiro una idea que se suele usar mucho, ¿sí? Te voy a contestar con nada que ver, pero para que veas cuál es la idea. Cuando, por ejemplo, ¿cómo se busca la de la binomial? ¿Sí? ¿La de la binomial la hicieron? ¿La FGP? Ok. No. Y estaba pensando otra cosa. No, voy a otra cosa. La FGM de la Poisson, ¿la hicieron? Esa supongo que le salió. Uno tiene que hacer la esperanza de la T por X, que uno hace X igual a, sí, 0 infinito porque es Poisson. Y acá la función de probabilidad, que es E a la menos lambda
por lambda a la x sobre x factorial. Yo ahora no me acuerdo si esto lo dije o no lo dije en el video, creo que sí. Fíjense que al saber que esta es la función de probabilidad de Poisson, un dato que yo sé es que esto es una función de... es que si yo hago esta suma me da 1. Ya lo sabe igual, porque sabe la suma de... Dice la FGP, bueno, la FGM sale casi igual. Ahora sí, ahora te lo muestro. Fíjense que si uno no supiera lo de... el desarrollo en serie de Taylor de la exponencial, ¿sí? Que es lo que creo que es como lo hice en el video. De todas maneras, yo sé que esto, yo al saber que esta es la función de probabilidad de la Poisson, admitir, al saber que esto es la función de probabilidad de la Poisson, sé esto. ¿Se entiende? O sea, de cada fórmula que tengan de una función de densidad o de una función de probabilidad, pueden obtener una fórmula para una cierta integral o una cierta sumatoria. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, estamos de acuerdo en que esto vale. Sumo todas las probabilidades puntuales de todos los valores del rango, me tiene que dar 1. Si fuera una densidad, integro sobre todo el rango, me tiene que dar 1. Por ejemplo, yo sé que si yo integro la densidad de la normal, eso da 1. Eso es un dato que lo puedo usar. ¿Sí? Pueden hacer algo similar. No sé, o sea, en este caso, por ejemplo, lo que uno puede hacer acá es juntar e a la t con lambda. ¿Sí? ¿Cómo lo usaría acá? Puedo juntar el e a la t por x con el lambda a la x. Entonces me queda así. E a la t por lambda, todo a la x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el e a la t por x lo pienso como e a la t elevado a la x y lo junto con el lambda a la x. ¿Ahí estamos? Eso para hacer la FGM. Y entonces después, ¿qué digo? Bueno, en realidad esto se parece bastante a lo que sería la función de probabilidad puntual de una Poisson, pero con este parámetro, e a la t por lambda. Entonces, si acá dijera, en vez de lambda, dijera e a la t por lambda, yo podría decir esto suma 1. ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos la idea la voy a escribir igual. Es decir, si acá dijera, en vez de e a la menos lambda, dijera e a la menos e a la t por lambda, e a la t por lambda a la x sobre x factorial, suma desde x igual 0 hasta infinito. Digo, esto obviamente no es igual, son cosas distintas, pero si dijera esto, ¿qué concluyo acá? ¿Que esto es igual a cuánto? A 1, exacto, porque esto sería como la función de probabilidad puntual de Poisson, pero con parámetro, en vez de lambda, e a la t por lambda. ¿Sí? Y estaría sumando para todos los valores del rango. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pero no tengo esto, tengo esto. ¿Qué hago? Compenso. Tengo el e a la menos lambda, que no le puedo perder, y agrego esto para compensar acá dividiendo. E a la t por lambda. Todo esto lo puedo sacar afuera porque no, todo esto es constante, en términos de la sumatoria es constante porque no depende del índice de la suma. O sea que esto lo puedo sacar afuera y ahí sí me queda esa suma, que ya sé que vale 1. Conclusión, esto es igual a e a la menos lambda sobre e a la menos e a la t por lambda por 1, que es la suma de todo lo otro. Chequeen que esto en realidad cuando el resto ahora lo tengo que juntar, queda la FGM de la Poisson, que nosotros la vimos por otro lado, pero yo podría haber usado lo que ya sé. Ahora me dice que podría estar demasiado cerca del micrófono, sí, debo estar gritando un poco. Yo podría usar lo que ya sé de la distribución de Poisson, o sea, que ya conozco la función de probabilidad de la distribución de Poisson, para usar que si sumo los valores de la distribución de Poisson da 1, lo podría haber usado para esto, sin tener que ponerme a pensar en el desarrollo en serie de Taylor de la exponencial, que igual lo puse porque era algo de lo que me interesaba hablar, pero podría haber usado este otro camino, ¿sí? Por ejemplo, para buscar la FGM de la normal se usa el mismo truco, pero el truco que uso es, todo esto que me quedó acá adentro es como si fuera la densidad de una normal con tal mu y con tal sigma cuadrado, entonces integra 1. ¿Se entiende? Después por ahí en algún momento se los hago en algún video. O sea, entonces, volviendo a la pregunta de la binomial negativa, no estoy seguro,
prueben de usar esta técnica. O sea, prueben a ver si con eso llegan a algo. Yo después me voy a sentar y lo voy a tratar de escribir, pasa que no quiero usar mucho tiempo porque quiero aprovechar ahora que todavía zafa la conexión. Pero prueben de hacer eso, es decir, prueben de ver si lo pueden reescribir de alguna manera para cuando hacen la FGP y usando que que aparece toda la función de probabilidad puntual de una binomial negativa, a ver si se pueden armar como la binomial negativa, pero de otra cosa, pero con otros parámetros para decir, yo todo esto ya sé que suma 1. O sea, la propiedad que yo sé es que si yo tengo yo tengo x menos 1 sobre r menos 1, p a la r, ¿era así? Era así, ¿no? La de la binomial negativa. Ahí voy. Si dije FGP, no, sería FGM, perdón. Si es así, bueno, que C, como la binomial negativa tiene rango, como la definimos nosotros, tiene rango desde R en adelante, ¿sí? Con otras definiciones varía. Yo sé que esta suma da 1. O sea, para cada función de probabilidad que conozco, cada función de densidad que conozco, me da una fórmula que puedo usar para algo. Bueno, jueguen con eso a ver si capaz que con eso lo pueden. Si juego con eso a ver si la puedes encontrar. Yo después pruebo a ver si sale o si sale de otra manera. Pero creo que de alguna manera sale. Si dije FGP de la normal, sí, lo dije mal. Sería FGM de la normal. Sí, exactamente. FGP la definimos solamente para discretas con rango entero no negativo. Pero esta técnica es súper interesante, porque muchas veces uno no sabe un montón de fórmulas, digo, qué sé yo, esta fórmula no sé si tiene nombre, ¿sí? Pero bueno, resulta que esa fórmula la puedo usar para esto o para lo que sea. Y lo mismo con integrales. Es una técnica bastante útil y bastante usada en estadística. Intenté aplicar eso, pero me falta generar el denominador. Ok, para cuando E desaparece, eso porque vale 1M, me queda el resultado. Por todo el combinatorio. ¿Sabes que estoy casi seguro que la tengo hecha, que la cuenta en algún lado? Me voy a fijar, porque creo que una alumna de estadística 2 me lo había preguntado hace unos cuatrimestres y la hice la cuenta. Así que, esperé que me lo voy a anotar. Espera que me anote y después si lo encuentro te lo paso. Estoy casi seguro que lo tengo hecho. Binomial negativa, FGP. Listo. ¿Qué más? Yo por mí seguimos un ratito más si tienen alguna consulta. Si no, bueno. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Yo no sé si hay algo más en particular de lo que quiera hablar. FGM y FGP. El video de distribución conjunta y condicional no lo subí todavía, ¿no? Es igual, creo que se lo publicó hoy. Ok, listo. Bueno, ese ya lo tengo. Hay que repasar mucho ecuaciones en diferencias y ecuaciones diferenciales. Sí, repasen diferenciales, ecuaciones en diferencias sobre todo. Repasen ecuaciones en diferencias, porque nos va a servir para toda la parte de series de procesos, de series de tiempo, que sería la parte de procesos donde en tiempo discreto y variables continuas. Eso sí. Diferencias de medidas, no. Ecuaciones en diferencias. Ecuaciones en diferencias, tipo, con la ecuación característica y esas cosas. ¿Sí? Diferencias divididas de numérico, no creo que lo usemos. Métodos numéricos, sí, todo lo que sepan de métodos numéricos les va a sumar, pero no es que haya ningún tema, obviamente, que influya directo en la materia, porque de hecho no son correlativas. El 9 de FGM.
A ver. 9 FGM es el de... ok, de coeficiente de asimetría y de kurtosis, ok. De expresar, ok, los cumulantes en términos de expresar esas cosas en términos de los cumulantes, ok. ¿Algo en particular o si no explico la idea general, pero si hay algo en particular, decime. Tengo que volver a cargar esto. Ok. Después, o sea, la idea es, revisen el... No tinta poca. Revisen el video de función de FGM, que en un momento hablo de la función generadora de cumulantes, ¿sí? Que es interesante básicamente porque salen como medio servidos. En vez de tirarme la esperanza, pero no la varianza, como el FGM, o tirarme la esperanza y cualquier cosa, como que son los factoriales, como la FGP, me tira la esperanza, la varianza, y después me tira casi la simetría, porque lo que falta es estandarizar para que sea la simetría, y casi la kurtosis excedente una vez que lo estandarizo. Entonces, la idea es probar lo siguiente. Primero, las simetrías, ya sabemos, me estoy quedando sin tinta, bueno, después cojo. La simetría es el momento estandarizado de orden 3, ¿sí? Que es mu sub 3 sobre el desvío del cubo. Y de hecho, sigma es mu sub 2 raíz cuadrada, ¿sí? Porque es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Estamos? Y la kurtosis es alfa 4, ¿sí? Que, o sea, el momento estandarizado de orden 4, que es mu sub 4 sobre sigma a la cuarta. Que sería esto a la cuarta, así que es mu sub 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto, si con todas estas relaciones, y la kurtosis excedente es esto menos 3. Ahí estamos, ¿no? Esas son las definiciones que creo que las di. Entonces, si uno arma la función generadora de cumulantes, es básicamente el logaritmo de la función generadora de momentos. ¿Sí? Eso por definición. No confundir con la fórmula que dice m del logaritmo. Si yo meto el logaritmo adentro de la FGM, para el caso de las discretas, lo que me queda es la FGP. O sea, es muy fácil confundirse obviamente porque es la composición al revés. Entonces, si yo derivo, me encuentro con ¿qué? Que esto es 1 sobre m por la derivada de m, porque esto es una composición, ¿sí? En realidad la cadena. Si derivo dos veces, me encuentro con que esto es la derivada segunda. Voy a abreviar un poco. M' por m menos m' por la derivada de abajo, que es m' sobre m cuadrado. ¿Sí? O sea, m' por m menos m cuadrado menos m' cuadrado sobre m cuadrado. ¿Qué pasa cuando evalúo en cero? Si cuando evalúo en cero, por definición obtengo lo que se llama el primer cumulante. Eso es la definición de cumulante 1. Es la derivada de esta función de cumulantes en cero. Se define así. ¿Qué me da? Bueno, m' en 0 me da m1. Y m en 0 siempre me da 1. Me da m0, que siempre es 1. O sea que esto me da m1. ¿Estamos de acuerdo? El cumulante de orden 2, por definición, es la derivada segunda de la función de cumulantes en 0. Que esa es la definición de cumulante de orden 2. O de segundo cumulante de la distribución. ¿Y qué me va a dar? Bueno, me va a dar m' evaluada en 0. ¿Qué me queda m' si lo evalúo en 0? ¿Alguien se acuerda? M' en 0 queda la varianza. De hecho, ahí es donde yo normalmente en clase habría dicho, me da la varianza. Porque no da la varianza. Da M2, ¿sí? No da la varianza, da M2. Porque la varianza justamente es mu sub 2, que es el momento centrado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando evalúo la función general de momentos en 0, da M2. ¿Ok? ¿Eso está claro? O sea que lo que me va a quedar acá es M2 por 1, ¿sí? Menos M' en 0. M' me da M1 por M1, o sea que voy a tener M1 al cuadrado, y acá abajo me va a dar 1,
O sea que esto me da m2 menos m1 al cuadrado. Claro, y entonces, pero ahora sí. Entonces me doy cuenta que hay cosa. Ah, pero esta es la fórmula de cálculo de la varianza. O sea, si yo me pongo a relacionar a mu sub 2 con m2 menos m1 cuadrado, eso es mu sub 2. ¿Sí? Entonces, esto como que hay que hacer dos. Igual parte del trabajo ya está hecho, ya está en los videos, pero hay que hacer como dos trabajos. Por un lado, ver qué da k sub 2 en términos de los m. Y por otro lado, ver que mu sub 2 en términos de los m también da esto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, no voy a hacer la cuenta, pero sí como para que se entienda la idea y que pueden hacerlo. La idea es que prueben que k sub 3 es mu sub 3. ¿Cómo se hace eso? De vuelta. Primero tengo que derivar esto de vuelta. O sea, escriban lo más lindo que pueden, acá pongan m cuadrado, digo, hay que hacer de vuelta la idea del cociente. Obviamente se empieza a poner más feo, porque va a ser la derivada de todo esto por esto sin derivar, menos todo esto por la derivada de esto, que es 2 por m sobre m cuadrado al cuadrado. Hago toda esa derivada choclo, evalúo en 0, K4 sí, K4... ¿Alguna vez? Creo que alguna vez la hice, creo, no estoy seguro. Pero sé que da. Creo que alguna vez en la vida lo hice, pero no, K4 es un bajón. Pero si llegan a escribir lindo K3, K4 zapa. Estoy seguro que alguna vez lo hice. K3 sale al toque. ¿Sí? Sale, de hecho, ¿qué va a salir? No va a salir esto. Va a salir que es M3 menos 3. Déjenme pensar. Creo que es 3M... No quiero decir una pavada. Creo que es 3. M2. M1 cuadrado. Bueno, no sé. Ahora, creo que lo hice en el gozo. Pero, sale. ¿Sí? Sale toda una expresión con los M3, M2 y M1. Y a su vez, hay que probar que mu sub 3 también da eso. O sea, hay que hacer hay que hacer las dos cuentas. La derivada, para ver qué sale eso, y también hay que agarrar mu sub 3 y desarrollar. Mu sub 3 es esto, x menos m1 al cubo, eso sí lo puedo hacer fácil. Es esperanza de x cubo menos 3x cuadrado m1, bueno, y así siguen, y entonces después aplican la esperanza. Me va a quedar... Esto sí se los hice cuando te pasaron estadística 2, eso seguro. ¿Eso tiene alguna relación con el triángulo de Pascal? Bueno, sí, porque los coeficientes, porque en los mu van a aparecer los coeficientes acá en el binomio. Sí, tiene algo que ver. Pero aparecen ahí los coeficientes binomiales. Pero tampoco es que es tan fácil de deducir la relación exacta. Pero aparecen. Entonces uno llega a que mu sub 3 es eso, que eso sí lo hice. Creo que lo hice en clase, en una de estas clases. Y creo que se los hice a los de estadística 2 el cuatrimestre pasado, seguro. Y por otro lado de la derivada sale también, creo que también eso lo hice, y sale, ¿sí? ¿Qué pasa con K sub 4? Bueno, K sub 4 es más rara la cosa. Ah, fíjense que esto no es todavía alfa 3. Entonces todavía me falta dividir por el desvío al cubo. Y el desvío al cubo es básicamente, como K sub 2 es la varianza, el desvío al cubo es K sub 2 a la 3 medios. O sea que lo que termina quedando es esto. K sub 3 sobre el desvío al cubo sería esto, así que, perdón, el desvío sería K sub 2 a los medios, así que el desvío al cubo es K sub 2 a la 3 medios. Eso es la simetría, ¿sí? En términos de los cumulantes, que en el fondo es lo que pide el ejercicio es llegar a eso, ¿sí? La simetría en función de los cumulantes da eso. No sé, creo que no sé si está la fórmula o dice que lo busquen, pero bueno. Y con K sub 4 lo mismo, solo que con K sub 4 lo que tienen que llegar es a esto. K sub 4 en realidad es, no da mu sub 4, sino que da mu sub 4 y llamativamente aparece 3 mu sub 2 al cuadrado. ¿Sí? De vuelta, ¿cómo se prueba esto? De la misma manera. Por un lado derivo de vuelta, choclo, pero se puede, y llego a que la evalúo en 0 y me queda, no sé, me queda una porquería con m. Me queda m4 menos 4 no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Sí? Queda una porquería así. Por otro lado, tengo que probar que mu sub 4 menos 3 mu sub 2 cuadrado también es igual a eso. Y ahí pruebo que son iguales. ¿Se entiende? Y fíjense que lo interesante de esto
es que mu sub 2 al cuadrado es la varianza al cuadrado. O sea que si es la varianza al cuadrado es el desvío elevado a la cuarta. ¿Sí? Cuando yo divido por el desvío elevado a la cuarta, ¿a esto qué me queda? No, perdón, a esto no. Cuando a este lo divido por el desvío a la cuarta. Claro, cuando a este lo divido por el desvío a la cuarta, me queda la curtosis. O sea que cuando a este lo divido por el desvío a la cuarta, me queda la curtosis menos 3. Que sugestivamente es la curtosis excedente. O sea, ese 3, uno dice, ¿qué es ese 3? Bueno, es la curtosis de la normal. Con lo cual, uno como que le da algún cierto sentido al concepto de tomar la normal como promedio. No sé si es una casualidad o no, ¿sí? No creo que hayan elegido tomar la normal como modelo por esto, pero la verdad que me parece bastante interesante. O sea, si divido por sigma a la cuarta, acá me queda la curtosis, o sea que K sub 4 sobre sigma a la cuarta es la curtosis menos 3, o sea que es la curtosis excedente. Esa sería la idea. Y después en el ítem B, elegí 3 distribuciones en las cuales, porque después también está en el fondo está en cuándo uso la función general de momentos, cuándo uso la FG. Bueno, creo que ese ha sido el rato más largo que tuvimos jamás de que no se corte. El tema acá, ¿cuál era? ¿Cuál era la relación entre el tema, cuándo uso la FGM, cuándo uso la FGP y cuándo la de acumulantes? Y bueno, me fijo, hay algunas que son más cómodas de derivar que otras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la de Poisson para derivar es una porquería, la FGM, la FGP y la FGM más todavía. Sí, no, ni hablar, que se corte cada 15, pero ¿dónde pago para que se corte cada 15? Por eso cuando me decían Zoom que se corta cada 40 minutos, tipo, ¿qué me importa? Entonces, piensen que bueno, ya no nos queda mucho. La FGM de Poisson, acuérdense que es E a la lambda por E a la T menos 1. O sea, cuando derivo eso, se vuelve un desastre. Si con la de acumulantes tomo logaritmo natural, le saco esa primera E a la algo. Me queda lambda, la de acumulantes de la Poisson es lambda por E a la T menos 1. Que es una pavada para derivar. Por eso van a ver que sacar los cumulantes de la Poisson es mucho más fácil que sacar los momentos. Igual uno ya sabe medio cuáles son los momentos, pero es mucho más fácil sacar los cumulantes porque es derivar esto en vez de derivar E a la esto. Para algunas funciona mejor esto, para otras, que por ahí ya son complicadas, pero por ahí tienen una suma en el medio o por el estilo, encima meterle el logaritmo las complica más. Entonces, ¿cuál se usa? La que es más cómoda en cada caso. Ahí tienen 3 ejemplos de variables, de distribuciones, en el punto B, donde justamente el logaritmo las mejora de alguna manera y por eso es bastante fácil calcular, por ejemplo, que en la Poisson, la esperanza y la varianza son 0 y la simetría es 1 sobre raíz de lambda, creo, y la curtosis excedente creo que es 1 sobre lambda, no me acuerdo bien. Que en la normal la esperanza y la varianza son muy sigma cuadrado y que la esperanza, que la simetría es 0 y la curtosis es 3, o sea, el excedente 0. O sea que son como ejemplos para aplicar esto, básicamente, desde el punto de vista. Yo si tiene alguna pregunta más, no, pero tampoco puedo garantizar que vaya a aguantar mucho más esto. Si no, después nos vemos de acá un par de videos para ir cerrando el repaso por ahí. O algunas guías de repaso, por ahí la semana que viene. Sí, nos hablamos por el foro igual. Yo voy a tratar de estar atento. Si ven que me llevo a olvidar, me mandan algún mail, pero tratemos de usar el foro también, así también nos acostumbramos y también las preguntas les quedan a todos. Así que si sigan con el repaso, seguimos con el repaso. Yo ahora les subo el video de la clase 6, que es de distribución conjunta. De hecho lo tengo subido, ya me falta publicarlo nada más. Y bueno, después estos días subo los 2, 3 que faltan de repaso,
que, digo, algunos van a tener como muchas guías porque es, por ahí en una misma clase vemos estimadores puntuales, intervalos de confianza, introducción de hipótesis. Bueno, no se maten tampoco en hacer toda la guía, es como para que repasen un poco. Sé que igual tuvieron tiempo para repasar, algunos ya los estuvieron viendo los temas y me hicieron preguntas, pero tampoco es fundamental que hagan todo, es más que para repaso. Me alegro que hayamos podido hacer esto porque también está bueno un poco de contacto y de interacción. Así que bueno, seguimos como antes. De nada, un gusto leerlos y leerlas. Así que bueno. Bueno, ahí ya se empezó a sacar. Bueno, suerte, cuídense y nos vamos hablando por ahí. Nos vemos.